Buenos días. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, darle la bienvenida a esta conferencia virtual. Hoy, nuestra sexta y última conferencia a cargo de mujeres líderes de nuestro sector. A propósito de que estuvimos conmemorando el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues traímos estas 3 primeras semanas de marzo conferencias todas de mujeres que han trascendido en nuestro sector eléctrico, que están en diferentes partes de los países que conforman este comité regional. Y hoy tenemos, como había dicho anteriormente, la última conferencia virtual a cargo de la doctora Guadalupe González desde Panamá, quien estará tocando la conferencia La generación distribuida como motor de la reactivación económica verde de la región. Antes de dar paso formal a Guadalupe, pues vamos a escuchar un poco de quién es Guadalupe. Nuestra conferencista del día de hoy es la doctora Guadalupe González. La doctora González es panameña, egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Electromecánica y además posee un doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Texas University. La doctora González es directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía. Además de su trabajo diario, la doctora González es miembro de asociaciones científicas como la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, la IAEE y el IEEE, donde es miembro senior y como voluntaria ha servido en diferentes cargos dentro de la IEEE, sección Panamá, y a nivel internacional, tales como vicepresidente del capítulo Panamá de la Sociedad de Potencia y Energía, PES por sus siglas en inglés. Por su trabajo en IEEE PES y en Women in Energy en América Latina y Panamá, en el 2016 fue una de las galardonadas. Desde finales del 2017, la doctora González es secretaria general y representante de la Academia de la Junta Directiva del Comité de Panamá del Consejo Mundial de la Energía. Sus áreas de interés incluyen planificación energética, ciudades inteligentes, ingeniería sostenible, sistemas de energía renovable y modelado de sistemas de energía. Actualmente, también realiza estudios sobre el modelado de las propiedades físicas de materia biológicos. Dicho esto, pues ya sí damos paso a nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Guadalupe González. Bienvenida, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradecida a Larisa y al equipo de Secasier por la oportunidad de No, presentarles un poco sobre este tema que también pues está siendo de mucho interés a nivel mundial, y pues definitivamente nuestra región y Panamá no se quedan atrás. Voy a tratar de compartir la presentación. Vamos a ver. Me avisas si lo puedes ver en modo presentación, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, definitivamente el tema de generación distribuida es un tema que se ha venido ya discutiendo desde hace años. Nosotros a nivel de Panamá, pues tenemos ya un esquema de generación distribuida que está iniciando, y pues hoy en el día de hoy de la presentación les presentaré un poco cómo hemos ido avanzando en ese tema en los últimos años. Primeramente haré, a ver si me permite aquí pasar, un barrido por el contenido de la presentación el día de hoy. Hablaremos un poco sobre los antecedentes básicamente del tema de reactivación económica, producto fundamentalmente debido al COVID, y cómo pues la generación distribuida apoya en esta reactivación económica tanto a la región como Panamá.
que es digamos, el caso de estudio que les traigo el día de hoy, ¿no? Definitivamente COVID, pues ya prácticamente cumplimos un año, por lo menos en Panamá, desde que tuvimos el primer caso, recuerdo muy claramente desde el 9 de marzo del año pasado, cuando por lo menos en nuestro país se dio ese primer aviso y más o menos casi los países de la región Latinoamérica estuvieron todos ahí muy cercanos. Y bueno, a un año todavía hoy encontramos noticias. Esto fue un screen de pantalla que saqué de Google justamente hoy, en donde todavía pues podemos ver cómo nuestra región está siendo afectada todavía. Países como Brasil todavía marcan pues siendo el segundo país con más casos y fallecimientos después de Estados Unidos. Pero pues en contraparte, lo bueno también es que ya hemos comenzado a recibir las vacunas. Muchos de los países de la región han estado comenzando a vacunar a sus ciudadanos y pues eso nos da definitivamente aliento, ¿no? A que ya poco a poco vamos a ir restableciéndonos en nuestras actividades cotidianas. Pero definitivamente el COVID ha tenido un impacto fuerte. Y aquí solamente traigo a ejemplo un estudio que hizo OLADE. Definitivamente el tema del COVID y el impacto económico que ha tenido nuestra región ha dado cabida a que todo el año pasado, digamos, fue el tema de cómo estaba afectando la demanda, de cómo estaba afectando en el impacto económico, de cómo nos podíamos recuperar. Se dieron una gran cantidad de conversatorios. Definitivamente, pues era el momento de tomar acción y pues qué mejor que ver los efectos que estaba justamente llevando el hecho de que nuestra forma cotidiana de vivir no estaba siendo la misma y que esto estaba dando hasta algunos indicativos pues negativos en temas económicos, pero positivos en cierta forma en temas de emisiones contaminantes, ¿no? Y es básicamente, digamos, las gráficas que traigo aquí a manera de ejemplo, de cómo definitivamente los consumos energéticos a nivel de la región latinoamericana y asimismo también lo vimos en Panamá, el año pasado fueron cambiantes. En algunos lugares subieron disminución en la demanda y el consumo energético de entre un 10 un 20%, dependiendo del mes. Así que veíamos el cambio, vimos cambios radicales en el tipo de usuario que en esos momentos también estaba haciendo un mayor consumo, pero pues poco a poco ha ido cambiando. Y en contra, digamos, a esas medidas, pues básicamente las emisiones contaminantes se vieron reducidas, lo que fue bueno en esos términos. Entonces, básicamente eso da cabida entonces a que se cree o que tuviéramos toda una discusión efectivamente de cómo iba a ser esa recuperación económica y prácticamente todos los países del mundo lanzan la intención de una recuperación económica verde. La tecnología ya se presta para eso en temas tanto de avances tecnológicos, de eficiencia, en costos, ¿verdad? Entonces surge todo esto de ya pues poder dar ese paso más adelante, poder dar realmente pasos firmes a ir hacia economías verdes, ¿no? Y les comparto que en Panamá justamente nosotros ya veníamos trabajando desde la Secretaría Nacional de Energía en nuestra agenda de transición energética, por lo menos los lineamientos estratégicos o los pilares fundamentales. Les voy a conversar ahora un poco más sobre esto. Desde el año 2019, y justamente el secretario de Energía se encontraba en presidencia para presentar el documento de los lineamientos para aprobación del Consejo de Gabinete, cuando surge todo el tema del primer caso de COVID y definitivamente todo este tema de la planificación específicamente de nuestra agenda de transición quedó en pausa, pero es porque pues teníamos la prioridad de COVID, pero digamos que nos dio el tiempo justamente para analizar, para evaluar y ver efectivamente si lo que se venía planteando era
lo correcto para el país, ¿no? Lo que hacía más sentido ahora después de este impasse que estamos viviendo con el COVID. Definitivamente no podemos decir que ya estamos post-COVID, pues todavía lo estamos, pero poco a poco hemos estado pues viendo un retorno a la normalidad, por lo menos aquí en Panamá, ya las medidas poco a poco se han ido levantando y pues definitivamente este periodo de marzo a julio prácticamente nos permitió retomar y hacer un análisis con cifras, o sea, cuantificado, de lo que se estaba planteando en nuestra agenda de transición energética y definitivamente pudimos corroborar. Este fue un estudio que se hizo en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que estaremos publicando Dios primero a finales de este mes o inicio del próximo mes de abril, que ir hacia escenarios verdes, realmente te puede llevar a inversiones climáticas muy interesantes que abren mucho los espacios para distintos tipos de beneficios al país. O sea, no solamente la forma convencional, que es lo que estamos tratando de plantear aquí, estos dos tipos de escenarios, lo convencional versus ahora introduciendo escenarios de perspectivas verdes, es justamente de que pues, podemos ir más allá de apoyo a la inversión privada, con inversión directa en infraestructura, pero podemos justamente ahora traer ahorros energéticos, podemos impactar a lo que es la parte ambiental, que quizás no es la norma tanto cuantificarlo, y ahora ese es un tema que hay que cuantificar, también por todas las contribuciones que tenemos que dar cada uno de nuestros países de la región justamente ante los efectos de cambio climático. Panamá justamente presentó el año pasado, a finales del año pasado, nuestras nuevas ambiciones y están muy ligadas justamente a lo que estamos planteando en nuestra agenda de transición energética, porque sabemos que el sector energético es uno de los sectores mayor contaminantes en Panamá y específicamente el sector transporte. Y entonces entra en el tema de las tecnologías renovables, no solamente a la palestra en términos de generación a sistema de gran escala, pero también ya nosotros cómo lo vamos llevando justamente porque la tecnología ya está dando paso a que pasamos entonces a un esquema ya de democratizar nuestra energía, ¿no? Ya que el usuario final pueda hacer uso de la tecnología y decidir cómo quiera utilizarla y en base a eso, pues también palpar directamente los ahorros que puede y los beneficios que puede obtener en base a la transición energética, ¿no? Que es básicamente hacia donde muchos de los países nos estamos yendo. El tema específicamente de generación distribuida, pues sabemos que puede ser de diversos tipos de tecnología, pero quizás el tema del solar fotovoltaico es el que más nos resuena y básicamente justamente por cómo se ha ido desarrollando el tema de la disminución de los costos de la tecnología. Eso ha permitido que digamos, el foco de diversos tipos de entidades que están haciendo análisis se vaya o se dirija hacia el tema fotovoltaico. Definitivamente cada país tiene que ver, en nuestra región, cada país tiene que ver qué esquema energético hasta a niveles de generación distribuida, sea que le conviene más. Y quizás no solamente analizarlo en temas de esto como país, sino también ya tienes que ir hasta los ecosistemas más pequeños, ¿verdad? Y analizarlos por zona geográfica. Tenemos algunos lugares que tendrán un mayor potencial, por decirlo, de biomasa. Hablan algunos otros lugares que lo tendrán hídricos a pequeña escala y habrán otros y mediana escala, otros que lo tendrán definitivamente fotovoltaico. Entonces se abre todo una variedad de posibilidades en temas de generación distribuida que realmente da cabida y vale mucho la pena que a nivel por lo menos de gobiernos, a nivel de los rectores de política y los hacedores de las regulaciones,
pues definitivamente vayamos viendo cómo podemos ir saliendo de las estructuras quizás, no quiero decir rígidas, pero digamos de la forma como estaba nuestro sistema de potencia de los años 90 a los cambios que estamos viendo hoy en día. A mí me gusta comparar esto justamente con el cambio tecnológico que se dio también a nivel de los sistemas de telecomunicaciones hace unos 15, 20 años atrás, cuando estábamos pues pegados a las líneas telefónicas en base a cableado, y cómo prácticamente en unos cuantos años se ha dado toda una transformación hacia el sistema móvil y wireless, ¿no? O sea, prácticamente vimos en el tema de telecomunicaciones todo un cambio tecnológico y de esquema de funcionamiento que ha dado apertura a la democratización de las telecomunicaciones. Ahora los niños tienen teléfono. Bueno, a mi parecer, en el sistema eléctrico pudiésemos llegar también hasta algo de ese nivel de impacto, ¿no? Quizás no de la misma forma, pero por lo menos a que cada vez más el tema eléctrico sea una cuestión hasta de uso más común de nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces, eso también da cabida al tema de generación distribuida, justamente a que haya una mayor creación de empleos, y eso pues se está planteando a nivel internacional. Por ejemplo, de un estudio de la Agencia Internacional de Energía, nos dice que la generación distribuida en techos, por ejemplo, es el mayor creador de empleos por $1 millón invertido en la tecnología de generación eléctrica, y que estos empleos se pueden generar en el corto plazo. Nosotros podemos ver que a nivel de la región, aquí traigo una filmina de una presentación que nos hicieron los colegas de PENUMA, y la quise agarrar tal cual porque la Secretaría de Energía está impulsando este proyecto de generación solar a nivel de Panamá. Es un proyecto que se está llevando a cabo entre Colombia y Panamá. Ahora les compartiré un poquito más sobre eso. Pero justamente a partir de este estudio se hace un análisis también de las tendencias, y se puede ver claramente en la gráfica cómo al 2000 proyectado, pues al 2019 y al 2020, la introducción de los sistemas distribuidos en nuestra región ha ido aumentando. Vemos países en donde claramente hay una introducción fuerte, como es por ejemplo en México. Tiene 960 y pico de megawatts instalados. Estamos viendo también República Dominicana con 120. Panamá ya está casi en los 40. Brasil es quizás el mayor que tiene capacidad instalada. Estamos hablando de prácticamente más de 3.000 megawatts. Entonces, estamos viendo pues cómo poco a poco cada uno de los países está también encaminándose, ¿verdad?, hacia este nuevo tipo de tendencias, que a lo que ya pues es una cuestión de darle paso a que se pueda producir. Obviamente hay que hacer los análisis técnicos, hay que hacer análisis regulatorios, hay que ver que pues todo se haga definitivamente en orden y con las seguridades que se requiere, pero es un tema que ya, o sea, no se puede ir para atrás. Aquí, digamos, puestos en otras cifras, en otros formatos, definitivamente hemos visto ese crecimiento acelerado en Chile, México, Brasil, pero también si hacemos una comparación, y este número me pareció bastante interesante, de la capacidad de generación distribuida versus la capacidad instalada de cada uno de esos países. Por ejemplo, en Chile todavía eso representa un 0.12%. Si hablamos en México, estamos hablando ya de un 1.25%, y de Brasil estamos hablando de un 0.93%. Definitivamente todavía falta, pero pues es un trabajo que se está desarrollando, y se puede ver claramente la forma exponencial, incremental que está teniendo la introducción de generación distribuida en nuestros países en la región. En Panamá específicamente, tampoco nos quedamos atrás y vemos este crecimiento. Como les decía, por ejemplo, específicamente estas gráficas son para autoconsumo. También tenemos a nivel de la generación de las distribuidoras conectadas hacia niveles de media tensión, más generación distribuida, pero específicamente el tema autoconsumo que estamos
hablando pues en llevar en el usuario final estos techos solares, estamos hablando de que versus la capacidad instalada, estamos en aproximadamente un 1,11% de lo que se ha instalado, cosa que está creciendo y pues hacia allá se están desarrollando las políticas del país, ¿no? En términos pues de nuestra capacidad instalada para autoconsumo por tipo de tarifa, pues vemos que los clientes que se encuentran para nosotros en la tarifa de BTD, que es baja tensión con demanda, están alrededor de un 53%. Estamos viendo que de ahí le sigue de media tensión con demanda, que es aproximadamente un 28%. De ahí baja tensión simple, está aproximadamente en un 18%. Y también pues podemos ver a nivel de la distribución geográfica de nuestro país, que el mayor porcentaje pues, de autoconsumo se está implementando en Ciudad de Panamá, también pues en otras regiones de Azuero y de Chiriquí. En el centro del país, básicamente, se puede ver que está en las distintas provincias del centro del país un potencial que puede estar, a ver, estamos viendo 10, 20, 38, más de un 40%, y es justamente porque es la zona en donde tiene mucho mayor potencial Panamá en temas de radiación solar. Adicionalmente, pues nada más también otra forma de plantear para sistemas de autoconsumo. Podemos ver que para el año 2020, finales de 2020, teníamos pues una capacidad instalada de 40 megawatts. También pues podemos ver cómo está distribuida a nivel de cada una de las distribuidoras que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos tres distribuidoras, ENSA, EDEMET y EDESHI. ENSA tiene aproximadamente un 28% de proyectos para el tema de autoconsumo. EDEMET estamos hablando de un 60%, y EDESHI, que es para las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, aproximadamente un 11%. Y pues definitivamente es un trabajo que todavía a nivel de país tenemos que hacer. Tenemos regulaciones que ya están plasmadas, relacionadas con el procedimiento de autoconsumo. Definitivamente con esto se ha podido realizar todo este avance. Tenemos el procedimiento, como les decía, que fue instalado por ACEP. Se desarrolla medición bidireccional, tenemos facturación por neteo. Se permite una inyección a la red de un máximo de un 25%, y definitivamente pues en este momento todavía hay un límite en la penetración, hasta un 10% en la capacidad instalada o un 2% en generación, y son los temas pues que nosotros estamos analizando también hoy en día en nuestra estrategia de generación distribuida. Como les decía, pues no todos los proyectos son específicamente de autoconsumo. Si lo vemos también a nivel de las distribuidoras, se cuenta con más de 100 proyectos que han sido evaluados específicamente para las zonas de EDEMET y EDESHI, que superan pues 600 megawatts, tienen más de 50 contratos de acceso para generadores con potencia instalada de más de 395 megawatts. Y si vemos entonces para la distribuidora ENSA, tienen también aproximadamente 700 megawatts en generación distribuida, que incluye autoconsumo, generadores solares y otros tipos de generadores. Así que estamos viendo, por lo menos en Panamá, estamos dando los pasos, siento yo que correctos hacia esta medida. Vemos que hay muchas oportunidades. Nosotros estamos haciendo justamente nuestra estrategia de generación distribuida en conjunto con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Las oportunidades en Panamá particularmente porque tenemos una buena irradiación solar en promedio, tenemos beneficios fiscales, se pueden ver ahorros en las importaciones de combustibles derivados del petróleo, ya que no tenemos realmente yacimientos utilizables de petróleo. Esta es una forma en que nosotros vemos como país que podemos reducir un poco nuestro consumo.
Vemos oportunidades para reducir subsidios en la tarifa, toda vez que más gente tenga la capacidad de hacer este tipo de instalaciones. Ahí estamos analizando proyectos interesantes justamente en cómo el invertir en techos solares pues, puede llevar justamente a una reducción de subsidios. En fin, o sea, tenemos muchas oportunidades que pues hacen interesante el analizar esto mucho más la implementación de la generación distribuida en Panamá a los distintos niveles, pero definitivamente también tenemos barreras y son los temas que tenemos que analizar. Entre estos, pues tenemos falta quizás de homologación en algunos criterios de aprobación ya a nivel de los municipios, falta de suministro de la mano de obra calificada, quizás falta de financiamiento en los proyectos, en fin, o sea, hay una serie de temas que pues son justamente lo que se están analizando hoy en día para esta hoja de ruta que esto nos permita pues desarrollar la generación distribuida en el corto y en el mediano plazo. Para esto, desde la Secretaría Nacional de Energía, nosotros estamos trabajándolo en dos aristas, como les dije, uno con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en un programa que le hemos llamado Generación Solé, que es en conjunto con Colombia, donde básicamente estamos haciendo un análisis financiero de la generación distribuida en Panamá. Básicamente los pasos es la identificación de situación actual de la generación distribuida solar en la región, la promoción de instrumentos de política pública enfocado al sector, la construcción de capacidades y creación de empleo, o sea, un análisis con respecto a esto, la construcción de casos de estudio en generación exitosos en Panamá y Colombia para divulgación, intercambio de información entre países, creación de conocimiento en generación fotovoltaica, justamente para que el sector financiero se sienta mucho más cómodo con invertir en este tipo de proyectos, pues y creación de alianzas con el sector privado. Para nosotros ha sido de mucha importancia justamente poder llevar adelante el tema de la política energética en conjunto con los actores relevantes de los sectores, básicamente para que esto quede no como una política de gobierno, sino que quede como una política de Estado y esto realmente pueda avanzar al ritmo que se merece, ¿no? El tema de la generación distribuida en Panamá. La estrategia de generación distribuida específicamente forma parte, una de las estrategias que nosotros hemos planteado en la agenda de transición energética de nuestro país. Específicamente, nosotros llevamos a consulta pública este documento. Nosotros nos enfocamos como líneas de acción prioritarias para la Secretaría de Energía que definiéramos lo que era el tema de autoconsumo, la inteligencia de la red para comunidades renovables, financiamientos e incentivos, los aspectos legales, normativos y regulatorios, y otras estrategias que ya están trayendo los participantes en las talleres y las mesas de trabajo, pues ya se incluirían en esta hoja de ruta que se está desarrollando, que sería mucho más amplia a lo que nosotros estamos planteando en estos lineamientos estratégicos. En este documento que ustedes pueden muy bien ir a nuestra página de la Secretaría de Energía y descargarlo, pues van a encontrar son las líneas de acción prioritarias, pero las estrategias que se van a desarrollar, que ya estamos desarrollando, pues definitivamente tienen un horizonte mucho más amplio. Nosotros ya arrancamos justamente ayer con un primer taller de trabajo específicamente para ver el tema de los procedimientos de tramitología, básicamente, que tiene que ver con el tema de generación distribuida, pues ese es uno de los temas que a nivel de país nos sale que es mucho más recurrente las quejas. Sienten que se demora demasiado el tiempo de que se permita las interconexiones, que el costo todavía es muy alto. Y hemos visto y hemos analizado, pues, otros casos de estudio que se desarrollan en otros países, como el tema de la tramitología se desarrolla. Colegas del BID, por ejemplo, nos han traído casos de México, en donde es bastante sencillo la tramitología, hasta por página web. Ya lo tienen realmente de una fácil solicitud a nivel de la página web.
En Argentina también nos han comentado que el tema de la tramitología se ha reducido mucho con la creación de una ventanilla única. También hemos visto casos particulares en Estados Unidos, por ejemplo, en donde también el sistema de la digitalización ha ayudado muchísimo a que todo el tema de la tramitología a la hora de instalar una central de generación distribuida, quizás de escala de tamaño pequeño, pues se pueda realizar con mucha más facilidad. Y esos son el tipo de cosas que nosotros queremos evaluar en el desarrollo de nuestra estrategia, ¿no? Tenemos planificado 6 meses de trabajo justamente para pues, construir esta hoja de ruta y esperamos estar presentando para consulta pública a mediados de este año el documento pues, de la estrategia de generación distribuida con metas claras, con objetivos claros, con un horizonte claro, cosas que podamos darle seguimiento, ¿verdad?, a lo que se estaría desarrollando específicamente en Panamá con respecto a este tema. Y para nosotros, pues también es de suma relevancia cómo embonan las distintas estrategias que estamos planteando una con las otras, y hemos visto pues que a nivel de la generación distribuida se complementa muy bien con la estrategia de movilidad eléctrica que se está planteando. Nosotros, como les comentaba, el tema de la transición energética lo hemos analizado en distintos escenarios. Básicamente, ¿qué pasaría si las líneas de la política se continúan como han estado hasta la fecha, que es lo que llamamos nuestro escenario de business as usual? También tenemos un escenario si ya comienzan a introducir los escenarios de la agenda de transición energética, que ahorita les voy a comentar un poquito más sobre ello, y un escenario de descarbonización, que sería hasta mucho más ambicioso de lo que ya nos estamos planteando como país en nuestra agenda de transición energética y en nuestras contribuciones determinadas nacionalmente. Y pues esto definitivamente vemos cómo, aquí en esta gráfica pueden ver cómo proyectamos el consumo de electricidad toda vez que haya una introducción de vehículos eléctricos y cómo eso realmente impacta nuestra matriz de generación eléctrica y cómo pues al mismo nivel de los usuarios instalando pues sus techos solares, esto puede hacer un balance positivo en el uso pues, de estas dos tecnologías que vemos con muy buenos ojos en el corto plazo, en unos 5 años, que realmente ya puedan estar pujantes a nivel de nuestros países. En general, pues la estrategia o la agenda de transición energética que nosotros hemos planteado para Panamá está fundamentada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las 4D de la transición energética, y esto es básicamente que nuestro sector se mantenga siendo accesible, asequible, confiable, seguro y sostenible, enmarcado en que se mueva, ¿verdad?, yendo hacia una descarbonización que tenga componentes de digitalización, que nos permita llegar a una descentralización y finalmente a una democratización del sector eléctrico. Y eso pues lo hemos planteado en 5 estrategias para el sector de electricidad, en 2 estrategias para el sector hidrocarburos y en estrategias que serán transversales al sector energético, que son, por ejemplo, el hacer una estrategia de fortalecimiento institucional, porque nosotros estamos muy anuentes a que si queremos llegar a realizar todo esto con la forma o la estructura que tenemos hoy en día, las instituciones del país, esto va a demorar mucho, así que hay que hacer algunos cambios a nuestra misma infraestructura, el tema de la comunicación, el tema de la transición energética. Nosotros sentimos que es algo que los ciudadanos deben ser capaces de entender justamente de la forma más sencilla para que puedan ser adaptadores de estas nuevas tecnologías. Desde el punto de vista del sector hidrocarburos, hay que hacer un trabajo también de mucha concienciación a los cambios que se tienen que hacer. Esto no es una cosa que se va a hacer mañana ni el próximo año, es un proceso, justamente por eso estamos hablando de una transición de 10 años, en donde vemos pues que poco a poco debemos ir haciendo migraciones a las nuevas
cambios tecnológicos, estamos hablando entonces de hacer un análisis, de plantear a Panamá como un hub energético, no solamente en el tema de hidrocarburos, que estamos definitivamente, ya tenemos instalaciones propicias para el intercambio de gas natural, por ejemplo, pero ya también estamos hablando de esto, de hidrógeno, como de Panamá como un hub de hidrógeno. Justamente hemos estado participando, el secretario de Energía ha estado participando en el diálogo de Berlín, que se ha estado llevando a cabo esta semana, y la participación de ayer justamente es que estamos poniendo a Panamá justamente a la orden. Estamos haciendo los análisis que nos permitirán hacer eso, de la creación de justamente proveer servicios de intercambio, de intercambio logístico, y de Panamá justamente ser un sede de distribución de hidrógeno para la región. Sabemos que hay actores muy fuertes, países muy fuertes como Chile, Colombia, Costa Rica, que ya están hablando y están desarrollando sus estrategias para generación y exportación de hidrógeno, pero definitivamente el mercado se estima pues de que se vaya a ampliar entre nuestros propios países, y pues Panamá justamente ofrece, digamos, las capacidades que ya tenemos en temas del canal ampliado, en temas de nuestros beneficios portuarios y demás, justamente para que este movimiento pues, de esta nueva tecnología, cuando ya pues, esté desarrollada, se pueda dar de una forma fluyente a nivel de nuestros países aquí en la región. Y pues también lo vemos quizás en un largo plazo, pues también siendo utilizado en Panamá, ¿no? Así que nosotros desde la Secretaría de Energía hacemos bastante vigilancia tecnológica, estamos bastante actualizados en los temas tecnológicos, dándole seguimiento justamente para evaluar los momentos propicios en que estas tecnologías entren a nuestro país. Trabajamos muy de cerca también con los países de nuestra región, los países hermanos, a través de SICA, que también tiene una estrategia de energía sustentable centroamericana, que fue publicada el año pasado, que fue desarrollado por CEPAL para el SICA, en donde pues, los diversos países de la región pues, también plasman cómo va a ser el desarrollo en estos temas, ¿verdad? Para que a nivel de la región centroamericana también pues vayamos dando esos pasos hacia ser más verdes y resilientes, ¿no? Desde el punto de vista del sector eléctrico, ya les he conversado, estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de nuestra estrategia de generación distribuida en estos momentos. Estamos trabajando también en el desarrollo de nuestra estrategia de acceso universal, porque todavía en Panamá tenemos 93.000 familias que no cuentan con acceso a la energía. Y pues hablar de una transición energética cuando todavía tenemos familias viviendo sin electricidad, pues eso es algo que ya debemos también tratar de compensar. Y el hecho justamente de que la tecnología nos está permitiendo hacer ahora evaluaciones en donde no tenemos que limitarnos a lo convencional, al business as usual, que solamente, digamos, llevar extensión de redes, que definitivamente todavía es una alternativa que se está aplicando, pues para esas zonas en donde ya estamos en esa última milla, que ya quizás el tema de extensión de redes se hace muy costosos, pues ya podemos estar hablando de instalación de microredes, de mini redes, ya se están dando en Panamá. Estamos hablando pues, de los sistemas aislados, pero queremos justamente que no se quede únicamente en el sistema, porque hemos tenido casos en donde no funciona. Estamos hablando pues, de llevar una respuesta social integral a estos lugares, pues realmente para que también puedan tener ese avance económico. Disculpa. Estas dos estrategias, como les comentaba, pensamos tenerlas listas a mediados de este año. Ya vamos a comenzar con el desarrollo prontamente de nuestra estrategia de uso racional y eficiente de la energía, que básicamente ya es ponerle
un framework, o sea, es crear esta hoja de ruta, porque afortunadamente pues tenemos desde el año 2012 una ley de uso racional y eficiente de la energía que realmente es bastante robusta, y pues lo que nosotros consideramos es que pues hace falta justamente estas hojas de ruta para pues tener las acciones en papel claras, dispuestas a la ciudadanía, para que también se vea cómo va avanzando el país en cuanto al tema de eficiencia energética. Y la estrategia, pues que ya es pública y es la que se está llevando a cabo en estos momentos en tema de discusión y debate a través de la Comisión Interinstitucional de Movilidad Eléctrica, es la estrategia de movilidad eléctrica, que ha sido como nuestro marco también para el desarrollo de las otras estrategias. Nosotros creamos comisiones intergubernamentales para el desarrollo de las estrategias, en donde se llama a la ciudadanía para participar. Me disculpo. Me disculpo, me da una picazón en la garganta. Y pues una vez que ya las estrategias son aprobadas por Consejo de Gabinete, como ha sido el caso de movilidad eléctrica, entonces pasamos a crear un consejo interinstitucional en donde también participa el gobierno, la empresa privada y la academia para lo que es la implementación de la hoja de ruta. Todo esto nosotros lo planeamos emular para las otras estrategias del sector eléctrico, y hemos creado un Consejo Nacional de Transición Energética que también está compuesto por entes de los tres sectores, justamente para que nos sirva como un ente de transparencia, de seguimiento y asesor al desarrollo pues de nuestra agenda de transición energética. Pero no solamente nos hemos quedado en el tema de planificación a secas, sino que, pues regresando al tema de cómo esto ayuda a la reactivación económica, esto básicamente es que nosotros hemos realizado cálculos no solamente para la estrategia de generación distribuida todavía, porque como les decía, está en desarrollo, pero a la agenda de transición energética en general, a estas líneas de acción prioritarias. Hemos realizado análisis que realmente nos han permitido identificar cómo si el sector energético, a través de la implementación de estas acciones verdes, cómo pueden apoyar, y hemos visto en nuestros análisis que al 2024, al 2030 y al 2050, si implementamos un escenario de transición energética, cómo puede aumentar la cantidad de empleos versus a la forma, digamos, convencional de trabajar. Estamos hablando que si implementamos esto en el corto tiempo, al año 2030 estaríamos viendo un crecimiento del 1.1% de empleos adicionales y de un 3% de empleos al año 2050. Estamos hablando casi de 100.000 nuevos empleos. Y esto es porque definitivamente tenemos que incluir personal en la parte de servicios eléctricos, en la parte industrial, en la parte de generación eléctrica, en la parte de la propia infraestructura de vehículos eléctricos y de la infraestructura que va a ir entrando al mercado, ¿no? Y estos datos nosotros los hemos estado validando, y es lo que vamos a estar publicando prontamente con el Ministerio justamente de Economía y Finanzas, para que ellos también estén anuentes del análisis que nosotros estamos haciendo, la metodología que nosotros estamos planteando, para que pues lo tomen en consideración justamente como un medio de reactivación económica al sector energético. Realmente los números son impresionantes. Estamos viendo a nivel de empleos, pero también a nivel de ahorros acumulados para el Estado, justamente por apostar a inversiones climáticas. Estamos viendo que para el año 2030 estaríamos viendo ahorros de aproximadamente 2.500 millones de dólares para el país, y para el año 2050 estamos hablando de 21.000 millones de dólares para el país. En temas de ahorros, porque por costo de tratamiento de enfermedades respiratorias, que ya se estaría reduciendo,
la productividad asociada a la contaminación, costo social del carbono, el costo de la energía, subsidios, o sea, son todos estos temas que nosotros podemos ver, y estos son datos preliminares, si les quiero todavía, digamos, indicar. En el documento, pues sí, ya estarán los datos finales, pero digamos que como país, con los análisis que estamos realizando, estamos viendo que realmente hablar de las inversiones climáticas verdes, o sea, hace sentido. Estamos también pensando en el tema de la producción local para los próximos años, los ingresos que eso puede traer a nivel de recaudaciones, esto lo estamos presentando, los ingresos laborales, aparte pues de también no es una cuestión que sabemos que es solamente beneficio, beneficio, beneficio. Esto definitivamente requiere de una inversión inicial que va a ser tanto del sector público como del sector privado, pero definitivamente que a la larga, por ese dólar que se invierte, se va a recuperar 2.05 dólares al Estado por hacer este tipo de inversiones verdes, ¿no? Entonces, con esto, pues quería plantearles básicamente lo que nosotros estamos viendo como país. No tenía los números todavía específicos al tema de generación distribuida, pero en general me parecía interesante poder plantearles y que vieran pues los números que ya nosotros estamos sacando con nuestras proyecciones. Y que definitivamente pues les invitamos a que también realicen análisis similares desde el punto de vista de política verde, ¿no? Y que veamos pues también cómo pues en conjunto podemos llevar hacia adelante estas iniciativas que pues ya la tecnología nos lo permite, ¿no? Quizás no sucederá mañana, es lo que siempre digo a nivel de las presentaciones que doy. Quizás lo vamos a ver en 5 años, quizás lo vamos a ver en 10 años, de una forma mucho más palpable. Ojalá lo podamos ver, que me muero por ver más techos solares aquí en Panamá, por ejemplo, más vehículos eléctricos aquí en Panamá en el 2, 3 años, pero pues definitivamente son acciones que requieren de muchos actores, muchos componentes, pero el asunto es ir todos enfocados y con un objetivo común, me parece que es lo relevante y que podamos ir viendo pues que tomar medidas que apoyen a las acciones climáticas que se están llevando a cabo hoy en día, pues hace sentido. Y ese quizás es el resumen o la conclusión o el mensaje que quisiera dejar al final de esta presentación. Así que con esto voy a dejar de compartir y quedo atenta pues a las consultas. Muchísimas gracias a la doctora Guadalupe González por esta exposición. Como bien ha dicho ella, vamos a pasar a un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, si quieren que ella hacer alguna pregunta en específica, si quieren incluso interactuar al micrófono, este es el momento. Si alguien quisiera interactuar al micrófono, por favor, nos solicita la a través de la herramienta de levantar la mano de la plataforma o nos lo coloca en el chat y entonces a medida que vayan solicitando la palabra, pues les estaremos dando paso. Igualmente, si quieren hacer la pregunta a través del chat, no hay ningún inconveniente, nosotros por aquí la vamos a estar leyendo. Guadalupe, tengo una pregunta que dice, las 93,000 familias que mencionó, ¿a qué porcentaje sin acceso a electricidad equivalen? Vale, estamos hablando, Panamá en general está aproximadamente un 94% de electrificación. Pero realmente, digamos, eso es cuando vemos los promedios, ¿no? Pero si ya hacemos análisis muy puntuales, tristemente en las zonas que todavía estamos pendientes por electrificar y hasta energizar, son las comarcas. Y cuando nosotros entonces hacemos análisis justamente de cómo se encuentran económicamente las comarcas o hasta socialmente, ¿no? Las comarcas, pues vemos justamente una correlación bastante interesante entre el hecho de que son ellas las que están con menos porcentaje de electrificación versus justamente su desarrollo económico y social.
Entonces, por eso para la Secretaría de Energía es justamente una prioridad número uno el poder tener esta estrategia para poder justamente trabajar para cerrar esa brecha y poder hacerlo de una forma integral. Panamá tiene como una iniciativa, con el con el Gabinete de Desarrollo Social, se tiene creado el Plan Colmena, que básicamente está fundamentado también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y uno de los componentes del Plan Colmena es justamente la electrificación rural. Entonces, pero no solamente eso, sino que también lleva agua, lleva componentes de seguridad, lleva diversos componentes justamente para en este primer, digamos, parte o componente del proyecto, dar solución a 300 corregimientos del país que todavía estarían teniendo carencias. Pero definitivamente hemos cuantificado que aproximadamente se están requiriendo para cerrar la brecha en el país ya, estamos requiriendo aproximadamente unos entre 350 millones de dólares para ya poder llevar la tecnología necesaria. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No, ese es el asunto, quizás no ir únicamente de la forma convencional, quizás ser innovadores, eso es lo que estamos planteando en nuestra estrategia de acceso, tratar de traer innovación, ver diversas opciones y apoyos que vengan definitivamente desde el sector gobierno, pero también desde la empresa privada y la academia, ¿no? Hay muchas oportunidades. Nos preguntan que si el plan Colmena es de acceso público. Sí, 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 sí. Sí se puede, sí, 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 sí es de acceso público. Estoy tratando de recordar específicamente dónde lo pueden buscar. Si buscan el gabinete social de la presidencia, o sea, se pone Plan Colmena también me parece en Google de Panamá, me parece que le puede salir. Si no, con mucho gusto se lo compartimos a Larisa para que lo comparta con ustedes. A propósito de esto, Guadalupe, nos están pidiendo la presentación, que si el Claro, PowerPoint nos lo puede hacer llegar para nosotros compartirlo más adelante. seguro que sí. Igual, confirmarles que esta conferencia virtual se está grabando. Una vez la plataforma nos la libere, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web y van a poder transmitirla en diferido o compartir con aquellos compañeros que no se pudieron conectar el día de hoy. Dicho esto, Guadalupe, agradecerte enormemente por haber aceptado la invitación para el cierre de estas 6 conferencias virtuales donde demostramos que efectivamente, donde quiera que nos coloquen a nosotras las mujeres, podemos aportar a un mundo mejor, a la sostenibilidad de nuestro planeta y en este caso a mejorar nuestro sector eléctrico, aportando que cada día más seamos mujeres en este sector, tengamos opinión a la hora de tomar decisiones y como es tu caso, o sea, trascender a puestos de liderazgo en este sector que en un pasado era muy masculino. Ya eso se está rompiendo precisamente con los aportes que mujeres como tú están haciendo a este sector. Gracias mil, Guadalupe, por haber dicho que sí. No, gracias a ustedes, la verdad, estoy muy contenta con la participación, y con la invitación. Sabrás que nosotros en la Secretaría de Energía, el equipo director, todas somos mujeres, el único varón es el secretario, y realmente a él, pienso que también necesitamos más hombres como él, que sé que los hay, que dan justamente que reconocen las capacidades que nosotros tenemos y dan los espacios también para esto. Así que esa es una de las estrategias transversales que no le conversé, que también estamos desarrollando desde la Secretaría Nacional de Energía. Justamente la semana pasada hicimos el lanzamiento con GIZ. Estamos conversando para el desarrollo de esa estrategia y vemos también con muy buenos ojos, porque, o sea, las mujeres tenemos, como acabas de decir, mucho que dar y definitivamente tenemos toda la capacidad y nos complementamos muy bien con nuestros colegas varones. Es justamente por eso estamos diciendo es equidad de género. Necesitamos los espacios para ambos y en este sector y con todo lo que nos viene por delante, trabajo es lo que hay.
Así es, así es. Bueno, estuvo con nosotros el día de hoy la doctora Guadalupe González, directora de electricidad de la Secretaría Nacional de Energía desde Panamá. Agradecidos a ella y agradecido a todos los participantes que estuvieron con nosotros desde el primer miércoles de marzo y hasta hoy, jueves, compartiendo con nosotros en estas conferencias virtuales, todas lideradas por mujeres. La próxima semana no tendremos conferencias virtuales, dado que tenemos el taller virtual, el reto de la regulación y la modernización tarifaria, considerando la redefinición del servicio público de electricidad. Si están interesados por ahí, nos pueden escribir para enviarle todos los datos, pues aún todavía tenemos cupo. Sin más que desearles un buen resto del día y seguir en contacto en las próximas actividades, me despido y lo despido formalmente a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima. Chao, chao.